Estaba ya presente. Sí, ya estaba. Ajá. Ya regresa el maestro Nato, ¿eh? Ahí va a entrar ya. Bien, Ale, bienvenido. Acabo de presentarte y estamos todos ya esperando, deseosos de escucharte en esta conferencia que sin duda sabemos va a ser estupenda y esclarecedora, como todas las que tú sueles dar sobre estos temas. Así que, sin más, adelante, por favor. Gracias, César. La verdad que me ha costado mucho entrar, no sé qué es lo que pasó, pero bueno, acá estamos todos. Un gusto de verlos, un gusto de encontrarlos, un placer enorme de tener la oportunidad de poder reflejar de algún modo lo que creo que son las causas estructurales que dan vida a los conflictos en América Latina y al mismo tiempo tener la posibilidad de compartir con muchos de ustedes que son amigos, conocidos y otros que se adentran a este campo de la gestión constructiva de conflictos a partir de este encuentro. Yo lo que creo es que, en principio, si bien América Latina tuvo etapas de crecimiento, y esas etapas de crecimiento ha sido verificado en diversos países, esa expansión no se pudo dar el correlato en materia de equidad, porque la brecha de desigualdad quedó presente, quedó pendiente, es como una asignatura pendiente y al mismo tiempo está dentro de lo que es la dinámica relacional de lo cotidiano, la dinámica relacional del día a día. El COVID, además de eso, agudizó este cuadro de situación, mostrando en el sistema en el sistema sanitario, en el sistema productivo, en el sistema laboral, y esto genera que hoy nos encontremos con un desempleo estructural, que nos encontremos con determinado tipo de posicionamientos reaccionarios por parte de algunos integrantes de las poblaciones por un lado, pero también de gobernantes que postulan ideas a través de la autoverdad más que de la posverdad, que después se transforman en posverdad, y también nuevos tipos de violencias que se posicionan en el escenario público de un modo permanente. Esto hace que tengamos que encuadrar esto, o al menos esta charla la tengamos que enmarcar en algunos condicionantes económicos y las situaciones en las cuales esos condicionantes económicos atraviesan a los estados. La CEPAL anuncia para este año un decrecimiento del Producto Bruto Interno de alrededor de 9,1%, esto o 9,4%. Podría llegar a un 10%. Esto verdaderamente es una barbaridad en la región. Esto verdaderamente genera un grado de profundización de esa brecha de desigualdad, en la cual, cuando eran los commodities altos, cuando existían una etapa de bonanza, en algunos países se vio reflejado un crecimiento de la expansión poblacional en cuanto al bienestar, pero en otros quedó exactamente igual y en otros se profundizó, porque esto tuvo que ver con las administraciones, de cómo fueron administradas las crisis también y cómo fueron administradas las bonanzas. Cada una de las etapas tuvo características propias que fueron dando este grado de relación. Ahora, la crisis arrasó de algún modo con la globalización. Apareció el Estado con una impronta de Estado protector, por un lado, pero también hay que preguntarse el estado del Estado. Hay que preguntarse cuál es el estado con el que se encontraron los estados al momento de tener que hacer frente a este nuevo rol del Estado que le da paso a la globalización. Y es aquí donde el Estado ya venía con capacidades erosionadas desde lo global, desde la mundialización, desde la financiarización,
con condicionantes muy estructurantes que le generaban determinado tipo de erosión por las deudas externas y por los designios políticos a sus lógicas de presupuestos del Estado, perforados por las deudas externas y por fondos buitres que iban y venían en cada uno de nuestros países, y al mismo tiempo con cierta lógica de negocios que generaron a través de sistemas financieros que permitieron lavar dinero, que permitieron llevar dinero a paraísos fiscales, y al mismo tiempo se vio atravesado también por determinadas lógicas de corrupción en la administración pública, y esto no es menor. Este cuadro de situación, que es habitual hacerlo en cualquier lógica de pensamiento latinoamericano, nos trae algunas cuestiones que nosotros las tendríamos que seguir enmarcando más allá del Estado a partir de la merma del presupuesto, que implica no poder cumplir con las obligaciones del Estado en materia de lo que es garantía del Estado. Si es garante en derechos humanos, hay que preguntarse qué capacidades tiene el Estado para responder en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales. Si, por otro lado, el Estado tiene determinado tipo de improntas de desigualdades muy manifiestas en materia de salud y educación, como puede ser los reclamos en Chile en este momento, que no es Chile el único país que tiene esta impronta, pero sí que estaban ante un conflicto muy marcado, y que el conflicto sigue en estado de relatencia con epifenómenos muy visibles, muy tangibles. Al mismo tiempo Colombia, o al mismo tiempo Ecuador, o al mismo tiempo lo hemos visto en otros países con situaciones políticas, como pudo ser cuestiones del lawfare por un lado, que deja fuera a algunos candidatos, y esto podría decir, no, pero mirá que verdaderamente la justicia obró en consecuencia porque detrás de esto puede haber determinado tipo de corrupción. Sí, pero en cuanto al crédito que hay hacia la representación, candidato o no es candidato, esto erosiona la vinculación de la sociedad con la democracia. Y esto no es poco, porque ha pasado en algunos países, pero también en otros. Hay que hablar de las gradaciones que tiene la democracia. Yo decía antes que el Estado se vio armado desde arriba por este tipo de lógicas, pero también por abajo, porque a partir de que hay pocos recursos, aumentan las demandas. Entonces, muchas demandas y pocos recursos genera un hiato, genera un grado de tensión, de fricción, que administrar eso verdaderamente es una cuestión que es muy costosa para aquellos que teóricamente piensan en la gobernanza enmarcada dentro de lo que puede llegar a ser la lógica de poder, en la cual cualquier tipo de desorden implica, bueno, una desorganización, y esa desorganización, como planteó Hobbes en algún momento en el Leviatán, cualquier tipo de radicalización que cuestione el orden preconcebido hay que exterminarla. Parece innecesaria esta llamada al Leviatán, pero no deja de ser una racionalidad con la cual las democracias en tensión, la democracia de baja intensidad con la de alta intensidad, la democracia callejera, como la llama mi amigo César Rojas Ríos, frente a la democracia consensual, representativa, la democracia liberal, la democracia deliberativa como contraparte de esa democracia liberal, es tensional, es como un choque de planetas. ¿Por qué? Porque el grado de asimilación de una democracia en otra está verdaderamente el contenido y la calidad de la democracia. Entonces, así como vimos el Estado también tenemos que ver el Estado de las democracias. Y esa lógica de ampliación de derechos, participación ciudadana, búsqueda
de multitudes de lo común dentro de lo que puede llegar a ser la democracia deliberativa, el derecho a resistir derechos, que puede estar dentro de esa democracia deliberativa, a veces choca con principios estructurantes de la democracia representativa. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, dicen casi todas nuestras constituciones. Y esto que es una realidad, que también es democracia del pueblo, a través de los representantes, y generalmente tiene prácticas formales de participación y no tiene prácticas de participación. Esa proactividad en la cual definir políticas públicas es una construcción y posiblemente quede de lado por lógicas formales que tienen que ver con audiencias públicas, referéndum, plebiscitos, que para poder obtener esto hace falta muchas firmas, o para poder obtener algún grado de vinculación, o sea, de vinculancia, o sea, que sea vinculante o obligatorio lo que se define en la participación, también se ve mermado por la forma que tiene la estructuración de la democracia formal y no de la democracia sustancial. Entonces acá vemos que hay dos cuestiones que están dando vuelta: el Estado del Estado, el Estado en función de la democracia, pero también la democracia con el capitalismo tiene algún grado de discusión. ¿Hasta dónde un capitalismo condicionante, con negocios muy estructurales? Yo siempre pregunto, ¿quién gobierna al gobierno? ¿Quién gobierna lo que gobierna el gobierno? O si el gobierno gobierna lo que gobierna. Y si no hay otros que gobiernan lo que el gobierno gobierna. Y la verdad es, ¿qué gobiernan los gobiernos cuando gobiernan? Es una pregunta, pero ¿quién gobierna cuando gobierna un gobierno? Me parece que deberíamos definirlo ahí a partir de dos estructurales negocios que tiene América Latina como imposición política. Nosotros en América Latina tenemos algo común. Eso común que tenemos es que hemos sido colonizados hace muchos años. Pero esa colonización fue mutando con nuevas lógicas de colonización. Y en estas lógicas negociales de colonización, así como Boaventura de Sousa Santos llama capitalismo, patriarcal y colonizado, en estas lógicas de colonización tenemos que ver dos estructuras de negocios muy fuertes: los agronegocios por un lado y el extractivismo por el otro. Y en esto sí yo quiero detenerme para hablar de lo que implica la falta de distribución equitativa de los recursos naturales. No solo genera tensiones esa falta equitativa de la distribución de los recursos naturales, sino que también los suelos urbanos, la falta de políticas habitacionales, el ecocidio, que implica un enorme daño ambiental, se va generando, porque no hay duda que faltan modelos compensatorios a la tala de árboles, a la deforestación, en cuanto a lo que puede llegar a ser el agronegocio, pero por la expansión de la frontera agrícola, por la expansión de la frontera ganadera, por la expansión también de determinado tipo de negocios que van de la mano con contaminantes, con agroquímicos y con desplazamiento de poblaciones. Esto del desplazamiento de poblaciones no es menor al momento de tener que hablar de cuáles son las causas estructurales que dan vida a los conflictos en América Latina. Y cuando digo que el desplazamiento de poblaciones está presente en los agronegocios, lo voy a decir también en el extractivismo. ¿Por qué? Y porque en muchas poblaciones la expansión de la frontera minera y también la necesidad de buscar algunos negocios que no se pueden hacer en otros países, como el fracking, por ejemplo, que es la fractura de la roca, mucho más abajo de lo que teóricamente está el gas en su primera capa. Entonces, para poder llegar a la capa inferior hay que fracturar la roca para echarle aditivos químicos, arena y agua, y muchos de los aditivos químicos quedan dentro de lo que es las capas terrestres, y otras vuelven o el 80% aproximadamente vuelve a piletones, pero de los piletones rebasan también. Bueno, entonces acá hay contaminantes que se dejan en la tierra y contaminantes que quedan afuera.
con explosiones, con algunas cuestiones que tienen también esta lógica de extractivismo del gas. La verdad es que estos negocios pasan en algunos lugares donde, yo decía, no pasan en otros lugares. Incluso en América Latina se dividen lugares que se permite hacer esto y lugares donde no se permite hacer esto. Incluso en algunos países hay provincias donde se permite hacer esto y provincias donde no se permite, o estados donde se permite hacer esto y donde no se permite hacer esto. Pero donde se permite, va avanzando cada vez más esta frontera que, entre otras cosas, va desplazando determinado tipo de productividades que se estaban generando allí. Por ejemplo, nosotros en nuestro sur argentino, si tenemos frutas que son de altísima calidad, bueno, esta expansión del fracking está corriendo, sacando a aquellos que tenían algún predio allí del lugar, o transformando en propietarios superficiales a los dueños de ese lugar, y desplazando también a territorios indígenas de esos lugares, donde había tierras fiscales, y pudieron llevar adelante los negocios, y llevaron adelante los negocios. Esto, más allá de poder hacer un cuestionamiento a la situación, que de hecho lo hago, a la situación de este tipo de cuestiones, porque no falta mucha ilusión sobre dónde sí, dónde no, y por qué se hace esto. Esa discusión a veces no está solo el negocio, y entonces como está el negocio, hay que hacer el negocio, porque entre otras cosas, el lugar, el negocio implica empleabilidad, el negocio implica dinámicas en las relaciones comerciales de la zona, y esto hace una movilidad en la cual hasta se dividen las poblaciones. Tenemos poblaciones en muchas provincias nuestras de la Argentina, y también en muchos lugares de Latinoamérica, que están planteando si a la mina, no a la mina, si contamina, prefiero que contamine y tener trabajo, y otros dicen, yo prefiero morirme de hambre y no morirme contaminado. Y la verdad que los principios de calidad en esto dejan mucho que desear. Entonces, los agronegocios que generan la tala de árboles y ahora generan quema de humedales en muchos lugares, para que se den una dimensión. Argentina tiene un 22% de humedales, un 22%, y todavía no tenemos una ley de protección a los humedales. Que esto también genera lobby, genera posicionamientos políticos en los cuales hay involucrados muchos actores, pero también genera hartazgo, genera hastío, genera bronca, genera impotencia en muchos actores sociales, que son lugareños, que tienen derechos, mermadas sus posibilidades, que sus proyectos se desvanecen, y al mismo tiempo que son desplazados. Y yo cuando decía, cuidado con el tema habitacional, es porque lo urbano, y esto es un término que lo acuñó Enrique Viale, en lo urbano está el extractivismo urbano, y el extractivismo urbano es también esta forma de gentrificar en la cual primero se estigmatiza el lugar, un lugar pobre, un lugar que no valen mucho las tierras, y los medios de comunicación se suman a esa estigmatización, y luego, lógicamente, para que se concrete la gentrificación, viene el ojo de la temperatura económica del lugar por parte de los emprendimientos inmobiliarios, y compran los lugares a bajo costo, le lavan la cara, le ponen con alguna vinculación con el Estado, le ponen alguna centralidad gastronómica cerca, les valorizan el lugar y lo venden mucho más caro de lo que verdaderamente vale la tierra. Pero la gente que vivía ahí se tuvo que ir a vivir a la periferia, si es que tuvo oportunidad de ir a vivir a la periferia. Entonces, estos desplazos que también se dan en los ámbitos urbanos, a partir de los nuevos negocios, y con solo ver, no sé, Marsella o Suburra en Netflix, uno se da cuenta que son los temas de las ciudades. O sea, son los temas, la gentrificación son los temas de todas las ciudades, pero no de las ciudades grandes, como puede ser Marsella o Roma, de estas dos series, de todas nuestras ciudades. De América Latina también. El nuevo negocio inmobiliario lo que genera es el desplazamiento de diversos sectores con una fragmentación enorme
después, social, urbana, territorial, y cierto grado de guetización, donde los ricos tienen un lugar preponderante, que antes vivían los pobres, pero ahora viven ellos, y van desplazando a los pobres hacia otro lugar. Eso también es guetizar. No es guetizar solamente que determinado tipo de población de alguna minoría ocupe una zona de una ciudad. No, también implica esto de quienes en la ciudad ocupan determinado tipo de lugares. Nosotros tenemos aquí un debate enorme porque frente al río ahora se está concediendo una tierra que jamás hubiera sido posible conceder desde el punto de vista de lo legislativo, como para que puedan hacer edificios frente al río, y bueno, y ahora se hizo en Rosario también, pero si yo me pongo a pasear por América Latina, lo voy a ver en Lima, lo voy a ver en Valparaíso, lo voy a ver en determinado tipo de lugares donde rápidamente me doy cuenta que la gentrificación apareció como el nuevo negocio de los grandes inversores. Están los bancos detrás de esto y en esa lógica de los meganegocios aparece esto como algo que llegó para quedarse. Que llegó para quedarse, pero con cierto grado de malestar y desilusión por parte de muchos, pero genera mayor tipo de descreimientos políticos que permiten este tipo de emprendimiento. Por otro lado, uno ve las tensiones que hay en los debates legislativos, los lobbies que hay en los debates legislativos, cuando hacen juego el código de planeamiento urbano, y te das cuenta que allí hay lobby, hay poder, hay economía, hay un montón. A la población le duele que pase esto, le duele y se nota que pasa esto, se nota. Entonces, esto que estoy planteando como una falta de crédito y desencanto democrático, no es otra cosa que empezar a ver por parte de algunos actores, vemos, por un lado, respuestas anticomunitarias, insolidarias, basadas en la búsqueda de un exacerbado individualismo, y por otro lado vemos reacciones que tienen que ver con, bueno, déjennos estar, déjennos formar parte, queremos ser parte de un dispositivo, porque hay parte de la población que se le ha roto definitivamente el contrato social. O sea, han quedado tan afuera del sistema. Bueno, en esto el Papa Francisco lo llama volquete, Guacuán, los condenados de la ciudad, Robert Castell, los desafiliados del sistema, Bauman, vidas desperdiciadas. Pero la realidad es que hay tantos que están fuera, que se caen fuera, que la exclusión generó esto, que no hay duda que el que está fuera también está dentro. Y puja en clave de conflicto para ser visible, porque aparte se le anula a partir de barreras simbólicas la visibilidad. Y esas barreras simbólicas, esas barreras abisales que se generan entre unos y otros, empieza con fragmentación social y urbana, empieza a generar un grado de fricción en clave de conflicto que también posiciona determinado tipo de causas estructurales en las cuales estos escenarios se transforman en crispaciones públicas, y son crispaciones públicas. Hay una pregunta que surge a raíz de todo esto. ¿En la espalda de quién se va a cargar los costos de la crisis del COVID? Y esto promueve un sentimiento de enorme injusticia por parte de algunos actores y promueve también posicionamientos políticos muy concretos en base de reivindicaciones. Reivindicaciones que antes eran naturalizadas por lo que es la democracia representativa como una cosa modélica, llegar a ser que la macroeconomía esté bien, pero bueno, los actores sociales no se expresaban de un modo rotundo, pero cuando se empezaron durante todo el año pasado a expresar esos actores sociales, empezó a haber una especie de contramarcha, donde el Estado, en vez de asimilar el conflicto como debería ser un Estado con contenido y calidad dentro de lo que es la democracia, que esto se debería medir para ver la calidad de la democracia y la calidad que tienen los Estados para asimilar
los conflictos como una variable, como un indicador, qué capacidad tienen los estados de asimilar los conflictos. Bueno, la realidad es que esta automatización de la represión apareció como una consecuencia natural, como una consecuencia de defensa del sistema. Es que el sistema se estaba defendiendo de determinado tipo de acciones que lógicamente generaron reacciones inusitadas por parte del sistema. Pero la pregunta es, ¿el sistema estaba preparado para otro tipo de cosas? Cuando culturalmente tiene una lógica de oponer fuerzas regulares, que son las fuerzas de seguridad, a las fuerzas irregulares, que son los actores colectivos que manifiestan su descontento ante el escenario público. Ahora, fíjense qué barbaridad. Transformar en actores irregulares a los que fueron parte de la fase agonal política para llegar a ser presidente o para llegar a ser gobernantes a una clase política, y transformar actores regulares a la fuerza de seguridad después, que son los que van a tutelar el orden preconcebido. La pregunta es, ¿cuál es el orden? ¿Cómo se ordena el orden? ¿Quién ordena el orden? Ahora, con todo trastocado, a partir de cierto grado de intensidades que ya no se controlan, que son incontrolables, con procesos hegemónicos de exclusión y al mismo tiempo con diversos modos de asimilación del conflicto por parte del Estado y de protesta por parte de los actores sociales, de resistencia por parte de los actores sociales. Y con actores sociales que se movilizan a partir de nuevas cualidades, que tienen gran parte de formas, de dimensiones nuevas en las cuales esas formas aparecen en el escenario público. Son formas temáticas, formas culturales, y en esto hemos visto cómo la mujer cambió la matriz de movilización social en muchos países, no solo de América Latina, del mundo entero. Antes el movimiento obrero organizado era una especie de estructura, fuerza que movilizaba. Hoy en día la mujer posicionando sus propios intereses y al mismo tiempo reivindicando lo que fue el patriarcado, reivindicando contra el patriarcado, lo que implica el patriarcado, dentro de lo que es esa movilización social, ha mostrado que ha cambiado esa matriz de movilización social en casi todos los países. Así como comenté Chile fue quien expandió desde un cántico, o sea, de una representación cultural, una de las reivindicaciones más fuertes, que tuvo una globalización enorme, esa reivindicación femenina. Y la verdad es que los femicidios han cruzado a todas las agendas del Estado como una necesidad de atención, pero al mismo tiempo falta muchísimo por hacer y muchísimo por reivindicar, como una causa femenina, pero acompañando todo lo que tiene que ser la agenda pública para esto. Así todo, cuando yo hablo de estas nuevas formas temáticas y culturales, también hay formas que tienen que ver con la redistribución, por un lado, de la riqueza, que tiene que ver con la cuestión de la desigualdad y la equidad, y otras que tienen que ver con la diferencia. Y en esto que tiene que ver con la diferencia, a mí me parece fundamental que esas reivindicaciones que son por reconocimiento estén dentro de lo que las reglas de juego empiezan a marcar una necesidad de entender a los actores. Entender a los actores que vienen con nuevas lógicas de reivindicación, o sea, que son aquellos que desde abajo hacia arriba van exigiéndole al Estado cosas que el Estado no lo tenía ni siquiera en la agenda, que muchas veces los Estados han seguido con su cantinela a partir de sus gobiernos sin incorporar en la agenda estas nuevas lógicas de reclamo. Uno puede, por ejemplo, que se posiciona en el escenario público, uno puede decir reivindicaciones que tienen que ver con las personas con discapacidad, y este tipo de cosas que empezaron a ver dentro de algunos estados concretos. Bueno, eso no fue tenido en cuenta. Gran parte de algunas crisis de gobernanza ocurrieron por esa falta de atención a nuevas agendas que promovían los actores sociales a partir de estos cuatro ejes. Cuestiones temáticas,
cuestiones culturales, cuestiones de redistribución y cuestiones de reconocimiento. Y muchos actores no sienten que se canalicen sus demandas en procesos políticos que los incluyan. Esto me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. Hay muchos actores que sienten que la agenda que ellos proponen, que se proponen incorporar, interpelan a los actores estatales, no mueven el amperímetro en cuanto a la posibilidad que ese actor le dé el actor estatal, le dé la posibilidad de incorporarse a discutir la política y a formar parte de la política como debería ser en una democracia deliberativa. Entonces, seguimos con lógicas estructuradas de democracia representativa en muchos lugares, con reacciones inusitadas por parte del Estado frente al actor que se manifiesta, y llegamos al punto de decir, bueno, se han pasado la raya en muchos lugares. Se han pasado la raya, pero eso quiero agregarle estructurales también, porque vemos en la falta de implementación de los acuerdos de paz de Colombia que también hay voluntad política por parte de muchísimos actores sociales, pero vemos un tenue acompañamiento por parte del Estado. Y es duda que promueve todavía algunas cuestiones que uno dice, bueno, hay matanza de dirigentes sociales en nombre de también negocios espurios de algunas estructuras en las cuales pretenden desplazar a esos dirigentes sociales o a esos indígenas que viven en algunos sectores que pueden llegar a ser fértiles para poner algunos negocios espurios detrás de este tipo de cuestiones. Hay promoción por omisión, hay promoción, por omisión. Hay promoción todavía de la construcción de algún grado de poder por parte de algunas estructuras paralelas al Estado que fueron montadas del Estado y que no se desmontaron nunca, en nombre también de esa distancia que puede haber entre las miradas encontradas, entre un presidente como Santos, que fue el que promovió la paz, con un Duque que todavía tiene el espejo que lo espeja de algún modo condicionado por parte del expresidente de ese país, que quedó muy dolido, porque Santos, estoy hablando de Uribe obviamente, porque Santos no cumplió con los designios que él había llevado adelante, que era la confrontación abierta con la FARC. Cuando Santos estructura acuerdos de paz, se encuentra con un resabio de tensión muy fuerte, político, con el exgobernante, que creyó que aparte era un hijo propio el que estaba gobernando. Algo parecido pasó con Correa. No en esta dimensión, pero sí con esto de tener un hijo propio gobernando que después se le viene en contra. En este sentido, creo que las marchas y contramarchas del poder que habilitan determinado tipo de situaciones a partir de la omisión genera también cierto grado de flexión muy fuerte. Y la búsqueda de la verdad por algunos países donde memoria, verdad y justicia no afloran, no aparecen, donde hay fosas comunes, como puede pasar en México, y Ayotzinapa nos marca un lugar para tener en cuenta que espeja mal a los gobernantes por falta de respuesta. Más allá de la Comisión de la Verdad y todo lo que está dando ahora, la verdad es que todavía no se llegó a la verdad. Es que este tipo de cuestiones siguen siendo parte estructurales que son originarias de conflictos. Y uno dice, bueno, esas son las raíces de los conflictos, esas son las causas raigales de los conflictos. Y yo diría que a partir de una visión en la cual uno podría decir, miren, no todo lo que es raíz, porque se han desnaturalizado las raíces y las opciones, se han trastocado las raíces y las opciones, no todo lo que podría llegar a ser antes, donde había prosperidad y donde había un cierto orden, donde había cierta confianza con los gobernantes, cierta confianza con el poder, se podía llegar a decir, está medianamente ordenado el sistema. Hoy el sistema está absolutamente desordenado, si es que hay sistema. Entonces, quiero plantear estas cuestiones de
los negocios, los estados de los estados, los estados de las democracias, las formas en que se visualiza la gobernanza, los modos en que actúan los que actúan en función de la búsqueda de un lugar, en nombre de esa democracia deliberativa que puja con la democracia representativa, la falta de asimilación de esa democracia representativa para con la democracia deliberativa. Y así como detrás de todo conflicto hay un sentimiento de exclusión, yo diría que detrás de toda violencia hay una afectación a los derechos humanos. Y las causas raigales de estos conflictos que estoy marcando generan no solo exclusiones, sino también violencias. Entonces, ¿cómo queda la sociedad a partir de los golpes que va teniendo con desigualdades y violencias expuestas en el escenario social, urbano, territorial, y que de hecho impactan fuertemente sobre las poblaciones? Porque la exclusión social sigue presente y se profundiza con la desigualdad, porque la concentración de la riqueza sigue existiendo como parte de una naturalidad dentro de lo que puede llegar a ser una de las etapas de mayor crisis para América Latina en cuanto a las posibilidades de salir adelante a partir de las caídas profundas de las economías. Hay una recesión global, no hay duda, que hace que impacte sobre las recesiones de la región. Pero tampoco hay duda que las capacidades de la región están mermadas a partir de la financiarización. Entonces, Tilly nos marca que las violencias tienen una cara legítima y una cara ilegítima. Y los estados recorren, de algún modo, el repertorio de las violencias para el otro, sin que las fronteras de las violencias estén muy claras. Entonces, las violencias que se ejercen desde el propio sistema hacia las personas son, a mi modo de ver, las causas estructurales más fuertes por las cuales existen conflictos en América Latina, más allá de los meganegocios, más allá de la financiarización y más allá también del estado del Estado, la situación de las democracias y la tensión que hay entre una... Vemos verdaderamente que puede haber un eje articulador, de un Estado articulador, tenemos que empezar a pensar cuál es el rol también de la búsqueda de un nuevo lugar por parte de los actores estatales. Yo no sé si ha tenido el tiempo material el actor estatal para discutir su lugar. La verdad es que hay una desintegración regional enorme, que no ayuda para nada en cuanto a la búsqueda común de una salida. Hoy deberíamos buscar los espacios comunes, y este no es el espacio común. Quizá ustedes dirán, bueno, pero deberías buscarle el lado positivo. Miren, no tiene lado positivo esto. No tiene lado positivo que haya una desintegración regional. Lo que sí puede tener un lado positivo es que se cambie la conciencia por parte de determinado tipo de actores, especialmente los estatales, y empiecen a ver qué tipo de lógicas relacionales con el poder político social se puede llegar a generar. Cuando digo poder político social es porque apareció un actor que busca el ser intersubjetivo. Y ese ser intersubjetivo que busca, si no hay capacidad de asimilación de ese actor, lo único que va a haber es más violencia. Hay actores con estrategias de supervivencia en fuentes de transgresión y en fuentes de innovación. Y esto requiere que todos nosotros, los que trabajamos en el campo de la gestión constructiva de conflictos, también nos veamos interpelados en nuestros saberes, en nuestras acciones, en nuestro conocimiento, en nuestras teorías. A mí me disgusta que nos llamen expertos. Yo creo que nosotros tenemos una expertise, como los nadadores tienen expertise para nadar en una piscina, en una pileta, en el río. Pero cuando las aguas son turbulentas, como bien llama César Rojas Ríos, turbulencias a su revista, y la revista que también dirige nuestra querida Luz de Lourdes.
cuando las aguas son turbulentas, lo que sabemos nadar, a nadar para esas aguas no turbulentas. Los que sabemos nadar, sabemos que el mar es peligroso igual, porque respetamos el mar. Está bien que si no aprendes a nadar, difícilmente no te ahogues en la orilla. Te vas a ahogar porque no es nadar. Pero una vez que aprendiste a nadar, tenés que rediscutir si alcanza o no alcanza lo que aprendiste. Y creo que en esto sí, yo quiero rediscutir, porque muchas veces tenemos que salir a nadar en alta mar. Y creo que en alta mar, si hay alguna canoa con alguien que está por allí, por ahí manoteamos la canoa y podemos generar daño a los que están arriba de la canoa. Quiero decir con esto que deberíamos deconstruir mucho de nuestro conocimiento. Está bien tenerlo, pero hay que deconstruirlo. Para reconstruir a partir de las negativas experiencias y de las positivas experiencias, a partir de mucho análisis de contexto, mucho análisis de contexto, de tener la temperatura real del conflicto y de no buscar hacerle juego que verdaderamente son las que todavía necesitan satisfacer lógicas del sistema. Lógicas del sistema que obedecen a posiblemente algo que no terminó de morir, ni empezó a nacer, como diría Gramsci, pero también nosotros nos aferramos a bases teóricas que posiblemente no terminaron de morir ni empezaron a nacer. Yo creo que no hay una teoría general para esto. En Altar no hay una teoría general. Y tenemos que rediscutir mucho y empezar a ver mucho nuevas formas desde una interdisciplina enorme. Por eso creo que derribar las barreras también en las cuales alguna profesión se quiere apropiar del campo de la gestión constructiva de conflicto. Es una interdisciplina enorme, con fronteras porosas muy fuertes, nuestro campo disciplinar, donde permitamos abrevar de mucho conocimiento antropológico, sociológico, politológico, del trabajo social y también de las experiencias colectivas, especialmente de las experiencias colectivas. Tener que hacer audible lo no audible y no pretender desde nuestro campo, y esto lo digo porque a veces sin creer que lo hacemos, por buscar elementos de satisfacción de nuestros indicadores de satisfacción, que puede ser un acuerdo, un cambio de relación, un cambio de historia, una transformación propiamente dicha, pero que queda ahí, que no se transforma, que no hay cambio social, porque no se termina de transformar, porque dijimos, bueno, lo hacemos para la transformación, que viene después a mediano o largo plazo, y después la transformación no viene, porque la inercia del sistema se traga la transformación. Yo creo que deberíamos empezar también desde un punto de vista ético, empezar a luchar con esa epistemología del conocimiento en la cual partimos. Y decir, bueno, ¿no será que es momento que termine de morir algo para empezar a nacer otra cosa? Y eso no será un momento donde tenemos que co-construir eso que van a hacer a partir de salir de una teoría general. Y me parece que ese es un gran desafío de la etapa, especialmente por las nuevas causas estructurales que dan vida a los conflictos. Hablando con una colega hace muy poco, hablábamos de las mafias también que se apoderaron del espacio. Y esas mafias que se apoderaron de muchos de los espacios también aparecieron con otros negocios, que yo no hice referencia aquí, no porque no quería hacer referencia, pero sí lo que implican las armas en la región, sociedades armadas en la región, y lo que implica el narcotráfico en la región. Y esto nos interpela a todos, y no hay duda que nos interpela a todos. Quien no quiere ver las causas estructurales, o quien no puede ver las causas estructurales, verdaderamente difícilmente pueda después colaborar con los conflictos, pero colaborar de una actitud humilde, ya no como expertos, sino como inexpertos, porque la verdad es que si bien podemos nadar, y yo quiero hacer una alegoría al Tratado del Mar, podemos nadar hasta las 200 millas marinas, sí, podemos nadar hasta las 200, pero de ahí más ni se atrevan, y creo que me estoy excediendo cuando digo 200 millas marinas.
Las respuestas a causas raigales requieren políticas públicas que sean efectivas. Y la construcción de esas políticas públicas requiere un largo plazo enorme y de mucha presencia. A veces quienes intervenimos en conflictos, intervenimos y nos vamos. Y queda ahí. Y queda ahí. Entonces, ¿no será que, y esto le pasa también a algunas ONGs, ¿no será que en nombre de hacer lo que hacemos, atemperamos la situación del conflicto, acallamos, apaciguamos, nos vamos contentos con nuestros satisfactores, y eso que quedó ahí después se transforma en un lugar de mayor sojuzgamiento, menor crédito que pueda tener el ámbito del diálogo, porque ya está muy maltratado el diálogo en términos generales? ¿Cómo hacemos para revivificar el diálogo nosotros a partir de saber que el diálogo tiene una representación social negativa? Porque si algo sabemos quienes trabajamos aquí, es que ya ni la palabra diálogo podemos decir en algunos campos de acción cuando nos introducimos y queremos trabajar. Lo llamamos de otro modo porque el diálogo pareciera ser que se nota que es funcional a las lógicas del sistema. Bueno, por ahí va mi charla. Espero que podamos ahora abrir el debate entre todos y que podamos intercambiar ideas, pensamientos, reflexiones, alrededor de las causas estructurales que creo que nos interpelan también a nosotros, no solo a los actores estatales y al actor social, sino también a nosotros. Mil gracias, Alejandro. Ha sido un recorrido profundo y panorámico, como siempre sueles hacerlo tú. Damos paso a 3 preguntas que me imagino van a querer repreguntar y rediscutir muchos de los temas que has traído a colación. Entonces, damos paso a 3 preguntas, por favor, y luego la respuesta tuya, de tal manera que pueda haber una participación amplia. Adelante, por favor. A ver, voy leyendo yo, si quieres, una que está aquí en el chat, de Verónica Pacheco. En Bolivia, los incendios están afectando a miles de hectáreas que no solamente afectan a la flora y fauna, sino que están comenzando a quemar viviendas de poblaciones indígenas y los medios de vida. El gobierno no está haciendo nada al respecto. ¿Esto favorece el agronegocio? ¿Crees que es parte de una estrategia de eliminación de poblaciones indígenas para ocultar sus territorios? ¿Por qué no tendrán medios de subsistencia? Sí, yo creo que hay causas y consecuencias. Que la consecuencia sea esa no quiere decir que sea exclusivamente ese el interés. A mí me parece que la expansión del capitalismo y del agronegocio no tiene límites, y no tiene límites tampoco en cuanto a las consecuencias que deja. Si las consecuencias que deja en el camino es la eliminación, porque hay muertes detrás de esto también, ¿eh? Detrás de la quema de algunos lugares se muere gente. Es la exterminación de algunas personas, el desplazamiento de otras, y si son comunidades indígenas, tienen menos visibilidad todavía, con lo cual tienen menos capacidad de reivindicación y menos poder. Entonces uno dice, la que preguntó esto, pensamos en que los agronegocios puedan reconstituirse, sí, hace falta un Estado con más poder y un Estado articulador para eso. Solo con un Estado con presencia activa podemos llegar a evitar. Tienen derechos y hay que hacerlos valer. Ferraro dice que es muy importante que hay que cambiar las relaciones de fuerza por relaciones de derechos. Y a mí me parece muy bueno esto para nuestro campo, porque esas relaciones de fuerza donde se imponen locas de poder, tienen que aparecer las relaciones de derecho, y para eso tiene que haber un Estado articulador. Gracias, Ale. Desde Chile, Rosa María Olave te da las gracias y te pregunta, muy de acuerdo con lo maltratado que está la palabra diálogo y la representación negativa que tiene. La pregunta entonces, ¿cómo resignificamos y construimos una representación positiva? Sí, a ver, a Ochi le digo, ante todo, hola, Ochi. Un gusto enorme que estés aquí participando con tu conocimiento, con tu expertise, como les gusta decir a ustedes y a mí no. La verdad es que
los logros en nuestros campos deben ser visualizados como puntos de partida más que como puntos de llegada. Y creo que esto es lo primero que me gustaría posicionar. Voy a traer también algo que dice, o que trabaja mi amiga Liliana Carvajal, que es que algo que ella lo toma de Gianni Bátimo, y que a mí me gusta mucho, esto de la necesidad de ir, no del diálogo a la resolución de los conflictos o del conflicto al diálogo en ida y vuelta, o sea, no de ir, tengo un conflicto, voy al diálogo y se terminó el conflicto, sino ir de la violencia al diálogo y del diálogo al conflicto. Y me parece que pararnos en el lugar de las diferencias también es importante. No solo pararnos en el lugar de lo común, no solo pararnos en el lugar de, en estos campos de acción, no lo digo esto para todos los campos de acción con los cuales se trabaja en mediación, pero digo, en los campos de acción donde se dan estas causas estructurales profundas que abren brechas de desigualdad enormes. Yo creo que si nosotros no tenemos la capacidad de hurgar por la memoria, de coser fragmentos, pero al mismo tiempo buscar puentes de integración que permitan hacer audible lo no audible, y a veces que haga ver que aquello que se hace ver no se escucha, porque hay muchos que son audibles pero se tornan inaudibles porque los que tienen que oír no oyen. Bueno, creo que ese lugar que tenemos nosotros en este campo es muy importante, es muy importante. Pero digo, el interjuego de las voces audibles con las voces acalladas en lugares de enunciación y de verdades desiguales es central. Es central. Y me parece que ese es el lugar que espacios. Más que ir a buscar acuerdos, más que ir a buscar productos. Porque nosotros vamos y buscamos productos por necesidad a los sistemas con los cuales trabajamos. Si trabajás en un centro de mediación comunitaria en un barrio, buscas el acuerdo para llevar al centro y mostrar que tuviste un acuerdo. Si trabajás en, no sé, en Naciones Unidas, tenés que mostrar que lograste algún grado de entendimiento y después te vas. El tema, ¿qué es lo que queda? Porque qué es lo que queda depende de las capacidades que se dejaron allí, que hoy en día esas son las capacidades que se han caído con esta profunda crisis que existe de credibilidad para con los actores estatales. Y también con la agenda cotidiana, que hace poner lo importante por sobre encima, o lo urgente por sobre encima de lo importante. Y entonces eso que era importante dejó de ser importante porque ya no hay más conflicto en las calles. Charlábamos con una colega que yo quiero muchísimo, que es Juliana Robledo, ayer en un conversatorio, que muchas veces trabajando en el Estado te dicen, sacame el conflicto de la calle. O sea, hacé lo que quiera, pero sacame a la gente de la calle. Bueno, estos conceptos que existen para poder tener algún rol positivo es cómo trabajar desde un lugar que nos permita entender que las fórmulas que hemos ensayado requieren aprender más de la experiencia, requieren aprender más de cómo cada uno de nosotros le fue en la feria, como dirían en España. Si a alguno le fue mal, bienvenido sea que traiga el tema y que lo escuchemos, que aprendamos y que tratemos de no volver a cometer eso. Esto de la acción sin daño es fundamental. Esto de conocer mucho el contexto, minimizar los riesgos, maximizar los recursos. Claro, pero cuando querés maximizar los recursos, te faltan recursos. Por eso digo, tenemos que reconstituir un nuevo modo de visualizar, una estructuración de teoría que hoy en día no está en cuenta, la praxis social. Porque si no tenemos en cuenta esa praxis social, difícilmente podamos constituir una teoría que dé lugar a esa emancipación que buscan los sectores populares. Bueno, por ahí va Ochi, qué sé yo, por ahí va mi pensamiento, Ochi. Y de paso, saludar. Muy bien, hay varias personas con la mano levantada. Pueden abrir su micrófono. Claudia Bravo es la primera que está en la lista con la mano levantada. ¿No? Eduardo es el otro que tiene la mano levantada. No, parece que Reina Elizabeth
García Moraga también me está levantando la mano aquí Gracias. Es que como uso más el Teams que el Zoom, me pierdo un poquito. Muy interesante su charla, maestro. Y tendría una serie de dudas, a ver si puedo hacer el planteamiento de alguna manera clara. En este contexto de la pandemia y en esa recomposición social que necesaria y forzosamente tendrá que darse, y considerando las mermas presupuestarias de los distintos gobiernos, aunados a una necesidad de no aumento de impuestos, pero también de una baja considerable del PIB. ¿Qué le espera a los países? Entonces, ¿de qué manera pueden ellos trabajar en esa recomposición donde seguramente la palabra conflicto va a estar presente? No nada más en presupuestos, sino en esa dinámica social en los lugares más cercanos a la gente, como son los municipios, las colonias, etcétera. Creo que ahí hay un trabajo de los expertices en este ámbito, mas no sé hasta qué punto las políticas públicas o las políticas administrativas de los distintos gobiernos estén considerando todo esto como parte de un sistema y no como no como una cuenta a la que hay que asignarle cierta cantidad de presupuesto. ¿Cómo lo ve usted? No, yo lo veo muy, muy interesante lo que planteás, pero también veo que hay un lugar para nosotros en ese lugar, en este complejo escenario que tiene Latinoamérica. Y eso es un trabajo de sensibilización del actor estatal, de trabajar en forma activa, con militantes, con el actor estatal, para poder lograr reconfiguraciones de miradas. La mirada lineal ante lógicas no lineales, lo único que hace es generar más tensiones. Y queramos o no, ese lugar de búsqueda que requiere una reconfiguración de determinado tipo de prácticas, modelos, visiones, requiere también que nosotros visualicemos este conflicto desde un lugar de proactividad. Tenemos que tener otro tipo de rol que esperar que el conflicto llegue a nosotros, porque el conflicto está. Y ya está a partir de saber que una acción efímera va a generar una reacción inusitada. Entonces, este es el lugar que creo que, así como trabajar con los medios de comunicación es importante, trabajar con el actor estatal también es importante. ¿Por qué? Y porque hoy en día la cultura de la polarización forma parte ya de una forma de relacionarse desde el poder con los ciudadanos. A ver, cuando yo decía esto de la autoverdad, lo decía porque hay situaciones donde es imposible no hacer mención. Tanto Bolsonaro en Brasil como Donald Trump han generado un estilo político antisistémico desde el poder, porque saben que la gente, entre otras tantas cosas, y tienen medido esto, o sea, así como hay una autoverdad, hay una preverdad. Esa preverdad son las encuestas. Saben que la gente, que las poblaciones, que el pueblo, tienen una característica muy especial, muy, muy especial, que no quieren a los ocupantes de los cargos de gobierno, o que están alejados de los ocupantes de los cargos de gobierno, o que están los unos en contra de los otros frente a los ocupantes de los cargos de gobierno. Entonces, nada mejor que ser antisistémico que para poder revolucionar de algún modo el modo en generar crédito social. Y esto lo hacen con buen criterio, no con mal criterio. Lo que pasa es que dejan erosionado todo el abajo. Cuando digo todo el abajo, es todo el clima social queda caliente. Y ese clima social caliente, dividido, y al mismo tiempo prácticamente en ebullición, lo único que hace es generar más tensión hacia lo social. Bueno, no nos olvidemos nunca que Brasil para América Latina es parte de una especie de imperio y que Estados Unidos para el mundo es parte de lo que es un imperio. Y si hoy en los imperios teóricos, entre comillas, gobiernan estos personajes que hacen esto en nombre de preservar poder, garantizar poder con los propios, antagonizar
antagonizando con otros y al mismo tiempo profundizando la brecha de polarización en la sociedad, tenemos también algún lugar que puede ser contrafáctico a esta lógica para poder actuar nosotros desde lo que es la cultura de paz, que tiene que ver con lógicas de coser fragmentos, de construir la imagen del enemigo. Esto no quiere decir que ideológicamente la gente no pueda tener un antagonista, pero sí, esta construcción del antagonista con la autoverdad lo único que está haciendo es dividiéndonos más a las sociedades y generando más fricciones, más tensiones, que luego, más allá del resultado electoral especulativo por parte de estos actores, lo que está generando es mayor tipo de conflictividad con violencia. Entonces nosotros que trabajamos de paz creo que tenemos un lugar también allí, para estructurar campos de acción que permitan tender puentes de integración entre los sectores que están antagonizando. Muy bien, voy a tratar de leer 3 preguntas juntas de aquí del chat, nada más que hay bastantes, entonces voy a tratar de ver cuáles son las que alcanzamos. Dice, hoy mencionabas que parte de la población a la que se le ha roto totalmente el contrato social puja en clave de conflicto para lograr visibilidad. ¿Qué sucede cuando esa puja no proviene de la propia convicción de esa población excluida? ¿Cómo se incluyen esas verdaderas voces de reclamo ante el probable aprovechamiento de la vulnerabilidad? Se pregunta Gabriela Chuli. Sí, está bien. Acá dan por sentado que hay una especulación política ante la vulnerabilidad. Yo digo, bueno, ante los vulnerados. Esa especulación política ante los sectores vulnerados a veces existe, sí, ese aprovechamiento a veces existe, pero no siempre existe. No siempre existe, no es lineal esa existencia. Por omisión o por acción se vulneran y se afectan derechos, especialmente derechos humanos. Y esto sin duda forma parte de una violencia por parte de los actores estatales, como dije anteriormente. Pero al mismo tiempo, esa construcción colectiva, de ese actor colectivo, que le da una nueva lógica de cualidad a su acción colectiva y a sus búsquedas de espacios de ser intersubjetivo, requiere también que se rediseñen políticas. Está exigiendo rediseño de políticas. Entonces no es solo una especulación de aplastamiento al otro lo que está viendo. Hay una inercia estatal que no comprende esta necesidad de rediseño y que siguen con su propio sistema, haciendo y tornando imposible e inaudible esa voz que le está planteando, interpelando algunas cuestiones al actor estatal. Esto es lo que creo que está haciendo ruido en esta etapa, fuertemente, dentro de las dinámicas relacionales y dentro del hiato que existe entre gobernantes y gobernados. Muy bien. Gris Alvariña pregunta, en el complejo escenario que vive Latinoamérica, desde su perspectiva, ¿cuál es el rol de las clases medias en cuanto a sus propias reivindicaciones e intereses? Sí, yo decía antes que hay algunos sectores puntuales que en nombre de un individualismo fuerte están haciendo planteos fuertes. Esto es, lo vemos en las reivindicaciones en España, si no queremos tomar ninguna de América Latina, que salen a las calles en Madrid a pedir más libertad, déjennos ser. Y la verdad que está pasando en todos los países de América Latina también, que muchos de ellos forman parte de los sectores medios, que sienten que se le quitan derechos con un Estado que los pone en caja. Claro, que los pone en caja en nombre de la protección. Cuando yo hablo de la caja que se desencaja, lo hablo en otros términos. Esta vez hablo de la caja de la protección frente a una pandemia. Bueno, ya hay como un exagerado individualismo, donde nadie quiere que venga ningún tipo de regulación frente a lo que puede llegar a ser los condicionantes de la sociedad. Creo que la clase media, como tal, es una clase que motoriza en muchos países
grandes cambios, grandes cambios. Creo que la clase media es propulsora también de exigencias al poder que son fundamentales. Pero creo que algunos sectores prefieren la desigualdad, algunos sectores de la clase media, como bien dice François Duvet, prefieren la desigualdad y son los que ayudan a tornar invisibles a los que más reclaman. Entonces, me parece que hay una interfase allí de necesidad de planteo de lógicas de clase, que para poder sortear esta lógica de clase, a mí me gustaría llamar las cosas por su nombre. Hay sectores medios bajos de la población que aspiran a tener un lugar superior, y esto, todos aspiran a tener un lugar superior. Y en esto de las distinciones, como lo marca Jean-Pierre Bourdieu, hay algunos que quieren parecerse más a los sectores altos de la población que a los sectores más rezagados de la población. Y ahí es donde las clases medias muchas veces no son solidarias para con aquellos que se han caído del sistema. Entonces, me parece que esas interfaces también hay que generarlas con mayor grado de solidaridad en las poblaciones, porque si bien las clases medias son propulsoras del cambio, también son propulsoras de algún tipo de opacidad, de ambigüedad, de contradicción para con algunos sectores populares que quedaron excluidos. Bien, no sé si nos quede más tiempo. Rodrigo Moreno tiene levantada su mano. ¿Quiere abrir su micrófono? ¿Y qué tal? Muy buena noche a todas y todos. Doctor, nada más para hacer una pregunta. Habla sobre estas brechas que existen, ¿no?, en una sociedad, ¿no? Yo quisiera preguntarle, cuando en la rectoría económica que tienen todos los estados, ¿no?, de Latinoamérica, bueno, la rectoría la tiene el estado, la económica, ¿no? Y manejan la distribución, ¿no?, de cómo se debe de concentrar, ¿no?, esta distribución de la riqueza. Mi pregunta sería, ¿será causa de los derechos sociales y de los subsidios que dan los propios estados que se presenten conflictos en una sociedad? Porque la brecha es de crear desigualdad, no es crear igualdad, ¿eh? Y las mismas leyes y las mismas constituciones están creando esa desigualdad, incluyendo los derechos sociales, ¿no? No sé, yo lo pongo como en un contexto porque, a ver, yo estoy en el caso de México, tenemos un populismo brutal, ¿no?, con el presidente que genera odio, genera polarización. Me atrevo a decir más que Bolsonaro y más que Trump, ¿no? Entonces, hace alusión de la brecha que tienen los pobres, ¿no?, con una sociedad y está creando unos conflictos que pueden ser muy fuertes posteriormente, incluyendo todo este tipo de propuestas dentro de un texto constitucional. Y también, ¿no?, dentro de la misma Constitución hay una institución que mide la pobreza. Entonces, yo no sé si en este caso de decir, hay pobres, tengo la rectoría, y estos mismos derechos sociales que estoy creando me están generando más conflictos, ¿no? Estamos generando subsidios, no estamos creando absolutamente nada. Eso sería la pregunta, doctor. Sí. Frente a esto de la subsidiariedad del Estado como un principio de equidad social, como un principio de inclusión, es un tema que en muchas poblaciones hace ruido. Hace ruido desde el punto de vista de si es la salida eternizar esta subsidiariedad del Estado o que cada uno encuentre su camino dentro de la sociedad a partir de también la empleabilidad, los méritos. Y la verdad es que cuando no hay trabajo, porque esto también hay que ponerlo sobre la temática, cuando no hay trabajo, cuando las situaciones de exclusión social son profundas, no podemos dejar a poblaciones a la deriva sin que nos importe a lo común. Lo común lo representa el Estado. Se le tiene que importar a lo común los desafiliados del sistema, le tiene que importar a lo común los caídos del sistema. Ahora, sería mejor generar empleabilidad, sería mejor buscar bases estructurales de
producción, de crecimiento, de inversiones directas externas para generar flujo de capitales y que este tipo de subsidiariedad no exista. Pero mientras no esté esto, la pregunta es, ¿qué hacemos con aquellos que se cayeron del sistema? Entonces no nos queda en este dilema muchas salidas que no sean, en tanto y en cuanto haya exclusión, tiene que haber subsidiariedad. Después que eso se utilice para la diátriba política, para los antagonismos entre los sectores. Yo me subo a un taxi en mi país y cualquier taxista dice, no puede ser que estos sin trabajar cobren lo que cobran. Te pasa también en tu país seguro. Yo trabajo todo el día y a estos que no trabajan cobran lo que cobran. Pero la verdad es que si el Estado no se hiciera cargo de un acolchonamiento social, habría una especie de reyerta en la cual el sistema no se puede recomponer ni se puede conducir, pero por otro lado, sensibilidad social enorme, como de hecho hubo durante mucho tiempo, que mucha gente estuvo a la deriva y no había subsidiariedad del Estado. Yo digo, en buena hora que hay subsidiariedad del Estado cuando hay exclusión social. Si no existiera esto, ¿qué queda para esa sociedad? Cuando no se producen ámbitos de empleo que debería ser lo modélico, cuando no se produce producción, pero también veamos cuáles son las causas. Yo soy profesor de Derecho Latinoamericano y a veces hablo con mis alumnos de lo que implica la financiarización para América Latina. Y cualquier negocio de la financiarización que uno lo toma y lo mide, porque así como medimos la pobreza, te recomiendo que leas la última encíclica del Papa, donde habla de las mediciones de la pobreza que no están contextualizadas, que son descontextualizadas. Así como se mide la pobreza descontextualizada, no se mide en sus justos términos cómo son los productos que se lleva de nuestro país en la financiarización. O sea, nos quejamos porque se redistribuyen recursos para los sectores excluidos, pero no nos quejamos de cómo es, porque está también, de algún modo, un discurso que mediáticamente está encerrado, de qué modo se distribuyen. Acá decimos en la Argentina, 2, 3 días del un sistema que tuvo acá, implican gran parte de los recursos que se lleva la población excluida en subsidios. Y uno dice, esta tiene que ser estructural, dar para siempre subsidios. Y la verdad que no debería ser estructural, que tendría que haber otro tipo de lógica de gobernanza y que estos sectores tendrían que integrarse. Gobernanza con inclusión social. Ahora, cuando siga habiendo excluidos, yo no encuentro otra salida en el dilema que seguir incluyendo al menos en una cuota alimentaria para que los hogares siga habiendo algo para subsistir. Y esto sí es populismo, no es populismo, no sé. Pero lo peor que me pueden pedir es que no sea solidario con los sectores caídos. Bien, gracias Alejandro. Creo que es... Aló, hola. Sí, Hola. Vamos a cerrar la sesión de hoy agradeciéndoles a todos y a todas por su participación. Alejandro, agradecerle como siempre por la generosidad de su tiempo, su conocimiento y sus experiencias en un campo tan retador como el de la resolución de conflictos. Nuevamente, gracias a todos y a todas. Y están invitados para nuestra siguiente gran conferencia. El próximo martes lo tendremos a Carlos Sarti, quien nos hablará de conflictividad y acuerdos de paz en Guatemala, que es su país, y en Colombia. Están entonces cordialmente invitados a nuestra siguiente gran conferencia para el próximo martes y nuevamente darle un gran abrazo y un agradecimiento enorme a Alejandro por esta magnífica conferencia. Muy buenas noches. Buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia, como siempre. Gracias a todos. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, César. Gracias por la confianza. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.